Y me gusta Atajo, realmente me encanta. Me gusta y me recuerda momentos hermosos allá por el 2006, cuando empezaba esa asamblea constituyente. No voy a decir el proceso constituyente boliviano, porque el proceso constituyente viene de antes, viene de un poquito antes, ¿no? Pero la asamblea constituyente, allá estaba en La Paz y descubrí Atajo, empecé a aprender de Bolivia. Intenté seguir aprendiendo de Bolivia, aprendiendo también con H intercalada, aprendiendo, ¿no? De ir incorporando aspectos que a veces uno creía que con todo el eurocentrismo del mundo, creía que había ya descubierto todo y no, empecé a detectar que no, y que no, y que no. Y empecé también a darme cuenta, lentamente, después de mucho tiempo en Bolivia, que la democracia en Bolivia no solo es la democracia liberal que se vota con unas reglas electorales y eligen un poder legislativo en una asamblea plurinacional, como se llama en Bolivia, o ratificaron con voto una nueva constitución y así se eligieron a los representantes constituyentes y quien gana casi siempre en las elecciones se queda como presidente. A veces se dan interrupciones por golpe de Estado, como en el 2019, que no respetaron ni siquiera la holgada, ¿no? Victoria de Evo Morales por más de 10 puntos, que es lo que establece el marco constitucional en primera vuelta para ganar. La democracia en Bolivia es todo eso, pero también es mucho más. Y no es un juego de buscarle, ¿no? Hacer un guiño al MAS como instrumento político. Hablo de mucho más. Son muchas más cosas en Bolivia. En Bolivia la democracia tiene eh, una epísteme añadida propia de mucha más intensidad, donde no solo hay una discusión en Twitter, que también, sino también hay discusión en las calles. Y cuando no se está de acuerdo con algo, la gente protesta. Y cuando la gente no está de acuerdo con algo, la gente marcha 189 o 188 kilómetros durante una semana para exigir que las cosas mejoren. No solo se hace Twitter, se hacen otras cosas. No solo se vota, se hacen otras cosas. Por eso aprendí muchas cosas de esa Bolivia que tanto admiro, que tanto quiero, que tanto respeto, que a veces tanto me duele. Y creíamos que era el momento de, con Gaby, con el equipo, pero sobre todo con Gaby Montaño, poder analizar con un poquito más de tiempo y de margen, sin atajos, con calma, con sosiego, qué lectura política podemos hacer de esta última semana de una marcha llamada Salvar Bolivia, encabezada por Evo Morales, pero no solo estaba Evo Morales en la marcha, sino había una gran cantidad de gente que empezó a caminar muchos kilómetros día tras día y había muchas organizaciones sociales y mucha gente sin organizarse también que se iban sumando a la marcha en el Alto, en La Paz, en los pueblitos por donde iba pasando. Y después terminó con un colofón, con un discurso, no solo de Evo Morales, repito, porque a veces uno puede quedarse solo con el gran titular, sino de muchos y muchas dirigentes. Y digo muchas dirigentes porque además en Bolivia, y ahora Gaby la quiero escuchar, la presencia de la mujer en la dirigencia, en la conducción, es muy constante y presente y yo lo fui naturalizando todo el tiempo que estuve en Bolivia. De hecho, Gaby mismo fue presidenta del Senado mucho tiempo, luego Adriana Salvatierra y fue... Ahí está la presencia de la mujer. Durante la locución de muchas dirigentes, de muchos dirigentes, también fue la de Evo Morales. Culminó afortunadamente sin ningún tipo de muertes, que eso era muy preocupante, con enfrentamientos, afortunadamente con menos enfrentamiento de los que quizás uno podía imaginar que iban a suceder, afortunadamente los hubo. Yo creo que fue una marcha mayoritariamente pacífica, la gente iba caminando de manera muy pacífica, exigiendo un petitorio, un montón de pedidos que se mejoren temas puntuales como el combustible, la economía, los precios, un montón de cuestiones que pide la gente que marchaba allá, oponiéndose al gobierno de Luis Arce. Y a partir de ese contexto con un poder judicial que sigue acechando, no nos olvidemos, un poder judicial que sigue acechando, que no sabemos qué va a hacer con las siglas del MAS hasta hoy, no sabemos, porque todavía lo tiene ahí en ascuas, nos tienen en duda, no sabemos si van a querer forzar la inhabilitación de Evo Morales, porque si escucha a alguna gente, uno dan por hecho algo que no es, y no existe hoy en día ninguna sentencia en el ordenamiento jurídico boliviano
que permita la inhabilitación de Evo. No es mentira quien diga que está inhabilitado. No, no existe esta orden judicial de ningún tipo, pero hay un poder judicial que acecha al MAS y a Evo Morales. Y a partir de este contexto, insisto, complicado, ¿qué lectura política haces, Gaby, de esta semana que no quisimos decir nada la semana pasada para tener un poco mayor de perspectiva, ¿no? No, yo creo, Alfredo, que ya veníamos diciéndolo, hay un cambio de situación en Bolivia. Se ha iniciado hace algún tiempo ya una fase de movilización social, ¿no? Esta marcha, encabezada por un espacio y un ámbito colectivo. Evo Morales es parte de ese espacio colectivo que se llamó Estado Mayor del Pueblo. Ese Estado Mayor del Pueblo que aglutina a varias organizaciones sociales, a las dirigencias de varias organizaciones sociales, eh, tuvieron varias victorias, creo, en esta marcha. La primera, creo que es el haber eh, logrado poner en el escenario político, mediático, una plataforma de 16, 17 puntos que tienen el foco en la economía, en lo que vive la gente día a día, en la falta de combustible, la falta de dólares, los créditos que transportistas, comerciantes no pueden pagar porque están en una situación difícil. Bueno, varios elementos. Eh, pero obviamente dentro de esa plataforma también hay un elemento político. Pero a diferencia de lo que aparecía en todas las titulares de medios de comunicación nacionales e internacionales, si ustedes revisan esa plataforma de solicitudes que hizo la marcha, en ninguna parte se habla de la reelección de Evo Morales. Eh, y yo creo que ahí hay otra victoria. La marcha logró romper un bloqueo mediático que hubo durante los 7 días que se desarrolló la marcha a través de transmisiones en vivo de decenas de personas que eran parte de la marcha, de pequeños medios de comunicación como Causachuncoca, como Y de algunos hecho, Gaby, otros. perdóname, pero a mí me sorprendió, yo la estuve siguiendo a través de precisamente esas redes sociales, la cantidad de gente que estaban en los directos siguiendo la marcha. O sea, a mí me sorprendió porque no es fácil tener en un medio chiquito, ¿no? En el sentido de organizaciones, habían miles de gente siguiendo la marcha de los que no estaban en la marcha. Eso me llamó poderosamente la atención, evidentemente con un momento más álgido en el día de la llegada a la paz, pero eran miles de personas siguiendo esas redes sociales, ¿no? Más allá de los medios tradicionales. Así es, rompieron el cerco mediático a través de esas herramientas que efectivamente uno puede ver en estos casos que democratizan la comunicación, le posibilita a mucha gente comunicar lo que ve, lo que siente. Fue una marcha pacífica, aunque hubieron momentos de tensión, fundamentalmente en situaciones en las cuales eh, se envió gente eh, para confrontar a la marcha o intentar frenarla, ¿no? Sobre todo en 3 ocasiones puntuales, Vila Vila, Ventilla, y luego inclusive de su desconcentración. Pero no fue la marcha quienes originaron esos momentos de tensión, sino que fueron elementos externos. Otra victoria, siento yo, que remueve el escenario político porque había habido un intento por parte del gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca de penalizar, estigmatizar la movilización social. De hecho, de manera paralela, mientras la marcha caminaba y se acercaba a la paz, por otro lado, había una tensión con la Federación de Campesinos, la Federación Departamental de Campesinos de La Paz, y hubieron 4 dirigentes detenidos e inmediatamente sentenciados a 3 años de cárcel. Eh,
Esto en paralelo, sucedía lo mismo con la marcha, se intentaba estigmatizar permanentemente a quienes participaban en la marcha. Y esto a mí me parece muy peligroso, Alfredo, porque ninguna persona o colectivo de personas o gobierno que se atribuye una ideología de izquierda puede justificar que se penalice la movilización social, el participar dentro de un espacio de movilización social. Todas las sociedades han conseguido sus grandes avances en términos de derechos a través de la lucha social, de la caminata, de la movilización, de la marcha, Aparte es parte de la etcétera. cultura democrática histórica de Bolivia, ¿no? Más allá del derecho que tendría cualquier ciudadano o ciudadana en la Argentina, en Madrid o donde fuere, pero es que en Bolivia particularmente es como el corazón de la democracia boliviana, es protestar pacíficamente, caminar, porque además lo que se hace es caminar, grandes caminatas, pues ni siquiera estábamos hablando de bloqueos, estaba caminando por una ruta durante 7 días, kilómetros y kilómetros y kilómetros. O sea, me parece que cuando uno acude a la respuesta política es la represión o ahora en esta nueva etapa la persecución judicial para el que haya ocasionado un daño a una parte de la ruta que no sabemos si es verdad o no es verdad y todo eso, me parece que eso demuestra un poco también de que la respuesta no es la correcta. La respuesta es discutir el problema de los combustibles. El problema de la economía, el problema de los dólares. Eso debería ser la respuesta hoy. A mí me llamó la atención, Gaby, te quiero también preguntar, porque también se había hablado mucho de la no fortaleza que tenía el liderazgo de Evo Morales en el Alto y en La Paz. La importancia geográfica en la política siempre es determinante. Todo el mundo habla que su bastión de Evo estaba circunscrito al Chapare, al trópico de Cochabamba, cosa que es cierto, que es donde es su día a día, pero también se había planteado un mito en que, bueno, pareciera, Gaby, que el respaldo masivo en el Alto y en la ciudad de La Paz de las clases más populares que se fueron metiendo, adhiriendo espontáneamente, voluntariamente, porque además no se contaba con ninguna estructura financiera para poder apoyar una marcha, dado que encima no se es Estado, ¿no? Así es, pues es otra victoria y esta es una victoria territorial, digamos, ¿no? Porque la marcha fue sumando en toda la zona rural del departamento de La Paz por donde pasó, fue sumando gente, pero además masivamente en la ciudad del Alto. Pero además con muestras, Alfredo, maravillosas de solidaridad, de cariño, de respeto por todos los marchistas, por Evo Morales, por las causas de la marcha. Tú veías gente de las laderas de La Paz bajando turriles con agua para apoyar la marcha, con fruta, con pasancallas. Preguntarán algunos qué es pasancalla. Bueno, es una especie de pipoca andina. Entonces, eh, y tú veías la composición de la marcha y la marcha estaba compuesta fundamentalmente de los sectores campesinos, trabajadores, eh, con un compromiso enorme. Como tú decías, Alfredo, una marcha implica poner el cuerpo, porque tú no estás, o sea, quien no tiene mucho más que poner en la lucha, pone el cuerpo, pone los pies llagados, pone el dolor, el esfuerzo que implica más de 180 kilómetros de caminata, y poner el cuerpo en esa lucha implica muchísimo esfuerzo. Pero yo creo que hay varias victorias, entre ellas las que tú destacabas. Evo Morales demuestra que tiene el respeto, el compromiso, la adhesión de amplios sectores de la población en el Alto, en La Paz, en las zonas rurales de La Paz, y por lo tanto, dos de los tres centros, digamos, de mayor población en Bolivia, Cochabamba y La Paz, el tercero sería Santa Cruz, muestran su acompañamiento no solo a Evo Morales, sino a las causas que planteaba esta marcha. Yo creo que además, me parece que, además no estamos hablando, digo, vamos a ser muy, yo creo que compartimos con Gaby, que lo hablamos mucho, no estamos hablando de tener o no tener el apoyo electoral, no estamos hablando de las elecciones del 2025, no, estamos hablando de la centralidad política que tiene el liderazgo de Evo Morales en Bolivia. Eso es lo que estamos hablando.
Eso es lo que no se puede ningunear con ningún tipo de eclipse mediático o tergiversaciones de estigmatizarlo, en vincularlo con el narcotráfico o de una manera deleznable, ¿no? Absolutamente reprochable, lo hemos dicho siempre acá. Inclusive el aspecto de la inhabilitación a poder ser candidato. Después pueden unos discutir si le gustan que sean, si no le gustan. Es una discusión política legítima. Pero una cosa es esa discusión política legítima de si te gusta, no te gusta, si es el mejor, no es el mejor, cree que sí, puede salvar, puede no salvar, a la inhabilitación. Que eso es una discusión ya de evitar el derecho democrático de Evo Morales a poder ser candidato presidencial. Yo creo que es una victoria política y a mí me parece que hay un acierto post victoria política de Evo Morales y de este Estado Mayor del Pueblo que ha sido no seguir con los bloqueos que se habían planteado en los próximos días si no se resolvían las peticiones que hacían esta marcha. Es decir, han planteado, entiendo, un cuarto intermedio, es decir, una suspensión de los bloqueos, y a mí me parece que esto sí le confiere una, bueno, una inteligencia de estadista, decir, no, no voy a dar ahora esto. Creo que la victoria política, creo que le ha añadido esta otra decisión que me parece que le agradece la mayoría de la ciudadanía boliviana en este momento, y a ver si se discuten los temas importantes. Yo creo que está bien dejar un tiempo para que se discutan los temas importantes, que insisto, es que la gente tenga derecho a buscar el combustible y lo encuentre a un precio normal y que tenga derecho a mejorar su día a día, ¿no? Y a mejorar cuestiones de economía. Y eso sí, también creo que a que no haya un poder judicial que participe en la vida democrática boliviana, interrumpiéndola, alterándola, sesgándola, condicionándola con proscripciones del MAS o de la figura me parece que ese es otro acierto político después de una victoria política. No sé cómo lo interpreta, Javi. Así es, Alfredo. Yo creo que han acusado recibo esos órganos del Estado, tanto el órgano electoral como el judicial y la instancia del Tribunal Constitucional, de la masividad de la presencia de esa marcha en el Departamento de La Paz y esperamos que no hagan lo más incorrecto, ¿no? Están totalmente deslegitimados frente a la población, sobre todo el órgano judicial y el Tribunal Constitucional, porque vienen autoprorrogados casi un año. Eh, Ojalá tengan el mínimo de decencia de no tomar decisiones contra natura, Alfredo, no solamente contra la Constitución, contra las leyes, sino contra natura en términos políticos. A Evo Morales no se le saca de la cancha artificialmente, de la cancha política. A Evo Morales se le tiene que competir en la cancha política y democrática, y en ese escenario, pues bueno, si gana, ya sea en el ámbito interno o compitiendo con otros partidos de la derecha, pues será decisión del pueblo boliviano. Lo que no se puede hacer es tratar de expulsarlo de la cancha electoral y política, porque si no, la gente percibe que el único mecanismo, porque el Estado le está cerrando todas las puertas a las vías ordenadas, democráticas, pacíficas, pues bueno, la lectura de la gente normalmente es vamos a la calle y a la carretera porque nos están quitando la posibilidad de ser parte del ámbito democrático en términos políticos, ¿no? Yo creo que, Gaby, escuchándote, la lectura que hago es que a veces estamos haciendo interpretaciones y diagnósticos en base a declaraciones aisladas, ya sean en medios de comunicación tradicionales o del Twitter de cualquiera, sea de algunos periodistas, de algunos analistas, del poder político boliviano, del oficialismo, y se escucha una frase y le dicen a Evo cualquier cosa, dice otra frase otro y dice cualquier otra cosa. Yo creo que lo que ha ocurrido es un hecho político muy importante, que no suelen ser hechos políticos aislados, sino es un proceso que ha desencadenado en esto y que veremos hacia dónde va. Hay muchos componentes. Yo creo que ahora, si, para terminar, Gaby, tenemos que poner como a partir de ahora muchos interrogantes, ¿no? O sea, ahora podríamos decir qué va a pasar con, ¿no? ¿Qué va a pasar con las elecciones al órgano judicial?
¿Qué va a pasar con las siglas del MAS? ¿Qué va a pasar con los derechos de Evo a seguir siendo candidato presidencial? ¿Qué va a pasar con la oposición de la derecha boliviana, que parece estar calladita, muy crítica con la marcha y que yo sigo sospechando, y lo digo en voz alta, que algunas figuras se están poniendo en medio del escenario, tipo Marcelo Claure, no digo que sea él. Hablo de presidente de un club de fútbol importante que acaba de salir esta semana en un vídeo en Nueva York con Javier Milei, que dijo aquí estoy yo para intermediar entre Lucho y Evo. No digo que sea él, no me importa el nombre de él. Lo que digo es personas como él van a querer ir participando en este momento de río revuelto en términos políticos. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué hace el presidente Luis Arce frente a esta situación? ¿Va a echarle la culpa de todo a Evo Morales o va a tomar decisiones para resolver los problemas cotidianos? Hay muchas preguntas, ¿no, Gaby? Sí, hay muchas preguntas, Alfredo, porque así como digamos, se presiona sobre quienes apoyan a Evo Morales diciendo mintiendo, porque tú has leído también varios titulares diciendo que Evo está definitivamente inhabilitado, cuando eso es falso. Inclusive en estos días ha vuelto a salir una resolución de la CIDH en la que otra vez se intenta mostrar que Evo está inhabilitado, falso, de nuevo falso. Eh, yo veo una derecha, Alfredo, absolutamente fragmentada. Imagínate, hasta ahora han aparecido más de 11 candidatos de la derecha en carrera electoral hacia el 2025. Una derecha que en todas las intervenciones hasta ahora eh, públicas plantean volver a la fórmula de Gonzalo Sánchez de Lozada del 2003. Algunos se acordarán de ese señor. Eh, o sea, neoliberalismo secante, privatizar todo, incluyendo YPFB, incluyendo todo, los hidrocarburos, el litio, todo, privatizarlo todo a la locura. Y claro, yo creo que Bolivia no está para eso. Bolivia no volvería, no retornaría a ese pasado, eh, pero ni a patadas. Entonces, Y creo que con la nombres derecha como tiene Tuto que, Quiroga, que vuelven a aparecer como si fueran, ¿no? La claro, los mismos, panacea, ¿no? Los mismos de, lo de siempre. Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina, Mesa, bueno, las mismas caras que conocemos hace muchísimos años. Yo a veces pienso que, por ejemplo, Samuel Doria Medina eh, se aburre, por eso se presenta a las elecciones, o sea, porque no ha ganado ninguna elección a la que se planteó y sigue insistiendo, ¿no? Pero bueno, Alfredo, su fórmula sigue siendo la fórmula de volver al neoliberalismo secante. Bolivia no creo que esté dispuesta a eso, la gran mayoría de los bolivianos, y tenemos escenarios abiertos, como tú dices. Probablemente hasta diciembre, enero de este año tengamos algunos elementos más claros, pero hay un reordenamiento del escenario político y económico en Bolivia. Y yo sentí algo que es que también me parece que las organizaciones, la marcha empezó a reconstruir la idea de unidad más allá del tema el Lucho versus Evo, sin una construcción de una unidad diferente, una unidad más de nuevas organizaciones, nuevas demandas, nuevos pedidos, y es interesante. No siempre la unidad se da en la cúpula, entre esta sigla y esta sigla, entre esta persona y esta persona. No, no, a veces no es bueno forzar ese tipo de ideas cuando ya se ha roto. Yo creo que ahí tuve la sensación de que se está reconstruyendo, no lo sé, si una unidad suficiente como para, eso no lo sabemos, pero una unidad importante, significativa. Pero además, Alfredo, una última cosita. Evo Morales dejó de ser expresidente para volver a ser dirigente político. Y eso es importante en el contacto piel a piel con la gente. Volvió el Evo de hace 10 o 12 años atrás. Queríamos dedicarle este tiempo a analizar con calma, con sosiego, con perspectiva, todo lo que viene pasando en estas tensiones políticas en Bolivia. Ojalá sigan siendo tensiones constructivas, creativas y no tensiones destructivas. Tomamos aire para seguir. Ahora vienen las buenas nuevas desde México en la pizarra.